Partido Socialista vive horas convulsas tras la dimisión de su vicesecretaria general Adriana Lastra. Asegura que es por motivos personales que exigen reposo. Sin embargo, en Voz Populi contamos lo que no cuenta en su despedida, que es la importante confrontación que mantenía ya desde hace meses con el secretario de organización Santos Cerdán y también con el propio Pedro Sánchez. Además, también presentamos en Barra Libre el libro de Gonzalo Araluce, Zona de Operaciones, que es un recorrido por los últimos 30 años de las misiones de las Fuerzas Armadas, desde Bosnia hasta el Sahel, pasando también por Irak o Afganistán. Y por último, explicamos por qué es tan importante lo que pueda pasar en los próximos días con el gaseoducto Nord Stream 1 que conecta Rusia con Alemania. Esto es Barra Libre, comenzamos. Y comenzamos ya esta edición de Barra Libre y lo hacemos hablando del que es sin duda el nombre propio de este inicio de semana, que es el de la ya ex vicesecretaria general del Partido Socialista, Adriana Lastra. Queremos hablar de este asunto con nuestro compañero Javier Portillo, que bien conoce los entresijos del Partido Socialista. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal, Alberto? A ver, Adriana Lastra en su despedida dice que esta dimisión obedece a motivos personales que necesitan de un descanso importante y que por eso lo deja. Pero detrás de esta despedida lo que no dice y lo que no cuenta son esas importantes presiones que había dentro del partido y esas confrontaciones con Santos Cerdán por una parte y también con el propio Pedro Sánchez. Sí, lo contamos en su día aquí en Voz Populi hace un mes. Es cierto que Adriana Lastra ha estado bastante tiempo en el Partido Socialista tomando posiciones, intentando situar a los suyos en los puestos orgánicos más relevantes del partido de cara a una posible caída de Pedro Sánchez, ¿no? Ella lleva bastante tiempo con el mantra interno de que Pedro Sánchez está agotado y amortizado como líder político y básicamente lo que nos cuentan algunas fuentes que hemos consultado aquí en Voz Populi es que la dimisión de Lastra es forzosa, ¿no? O sea, ha sido forzada por el presidente del gobierno. Además todo parece indicar que en la reunión de la Ejecutiva tras la debacle en Andalucía se está expectante, ¿no? en cierta renovación de cargos en el Partido Socialista. Se apuntaba en su momento a los portavoces, porque es verdad que hay malestar con la comunicación del PSOE a nivel comunicativo, en el Congreso con Héctor Gómez y en el partido con Felipe Sicilia, y finalmente ha sido esta dimisión de Lastra que ha sido un poco dado su embarazo, porque hay que recordar que el motivo personal que subyace a la dimisión de Adriana Lastra es un embarazo de alto riesgo, y digamos que este ha sido un poco, un lavado de cara. Ha sido ella la que ha decidido, ella además nos cuentan, ha sido la que ha decidido la forma en la que comunicaba su salida, y digamos que ha aprovechado un poco el tema del embarazo para renunciar a sus cargos en el partido, pero curiosamente va a mantener el escaño, es lo que nos comunican las fuentes tanto en el PSOE como en el grupo parlamentario y la presidencia del Congreso, que no ha llegado ningún registro de entrada para solicitar la baja de diputada, y va a mantener de momento su puesto. De momento mantiene el escaño, digamos que deja todos sus puestos en el Partido Socialista. Ella pasa a ser ahora militante rasa, ¿no? Para entendernos, pero sí que mantiene, al menos de momento, ese puesto en el escaño, lo cual nos ha llamado mucho la atención también por la naturaleza de su dimisión y por la excusa que ella pone, que por otra parte mucha gente podrá entender también, un embarazo de riesgo que pueda aconsejar ese descanso importante. Pero claro, esto dentro del Partido Socialista, que siempre ha hecho, bandera, digamos, de poder compatibilizar el trabajo con cualquier situación personal, y también dentro de ese mantenimiento del escaño, digamos que los argumentos, aunque se entiendan, también chocan. Sí, de hecho en el propio Partido Socialista esta decisión de salir de Lastra por su embarazo ha levantado cierta polvareda, ¿no? Ha habido algunos cargos del partido, un poco más bajos, ¿no? A nivel municipal y autonómico, que sí que han manifestado en Twitter su discrepancia, diciendo que básicamente lo que no se puede permitir es que una mujer tenga que renunciar a su carrera laboral por ser madre, ¿no? Entonces, claro, esto viniendo de un partido que, como bien comentas, hace causa de la conciliación, hace causa de los derechos para las mujeres, para que puedan mantener su carrera laboral mientras que son madres, pues claro, es una cosa que llama poderosamente la atención. Sobre todo por eso, porque ella efectivamente renuncia del cargo de vicesecretaria general del PSOE, un cargo que dice que no va a poder mantener por su situación personal, pero sin embargo el de diputada pues sí lo va a mantener, ¿no? Que
mucha polémica detrás. Hablamos de esos tiempos convulsos que atraviesa el Partido Socialista, esa debacle electoral en Andalucía y un año y pico que viene por delante ahora antes de las elecciones, que también van a ser muy importantes. Y aquí hay muchos ingredientes de análisis y que sin duda son a causa de esa polvareda que se ha levantado en estas Claro, y hay que tener en cuenta que bueno, esta salida lo que al final permite es al presidente del gobierno, ¿no? Controlar absolutamente el partido, laminar cualquier ápice de oposición interna, y es una gran derrotada, ¿no?, de la batalla que ella planteó al secretario de la organización, a Santos Cerdán, que es un fiel escudero de Sánchez. Pues ella ha perdido la batalla y efectivamente pone punto y final a su periplo en el Partido Socialista como alto cargo. Bueno, pues ya lo ven, este asunto, el de la dimisión de Adriana Lastra, que sin duda dará que hablar también en los próximos días, porque la verdad que es un nombre importante, lo ha sido muy importante a lo largo de los últimos años dentro del Partido Socialista, así que seguro que seguiremos hablando y profundizando en el análisis. Javier Portillo, muchísimas gracias por la información. Muchas gracias a ti, Alberto. Y seguimos en Barra Libre y ahora hablamos de un libro que está de actualidad y es ni más ni menos que el libro de nuestro compañero Gonzalo Araluce. Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, en Zona de Operaciones estamos hablando de tu último libro que ya estás presentado, por cierto por la ministra Margarita Robles en persona. No estamos a ese nivel, pero estamos encantados de tenerte aquí y de preguntarte por este libro que es un relato de misiones militares del ejército español en más de media docena de países en 3 continentes y que es un libro que hace un recorrido por lo que es un poco la historia del ejército a lo largo de estos últimos 30 años. Antes de entrar en el contenido del libro, sobre todo te quiero preguntar el porqué de haberte puesto manos a la obra para esta obra. Cuéntanos. Bueno, yo la primera vez que estuve en una zona de operaciones fue en el año 2015, cuando el ejército español se replegaba de Herat, de la principal base que tenían en Afganistán. Entonces, cuando estuve allí me contaban los militares españoles que yo pensaba que me iba a encontrar con una sensación de júbilo total, ¿no?, desmedido, de volver a casa después de 6 meses de rotación y demás. Pero me encontré todo lo contrario, un sosiego y una calma absolutos. Yo les pregunté el motivo de por qué eso y me decían que la misión no termina hasta que no se cierra la puerta de casa. ¿Y por qué eso? Porque la amenaza puede surgir en cualquier momento y por hablar de amenaza podemos hablar de un ataque talibán en algún sitio, una emboscada terrorista en Mali, o incluso la picadura de un mosquito en República Centroafricana, ¿no?, con la temida malaria. Entonces, a partir de ahí, yo lo que quería contar era en qué situaciones se encuentran los militares españoles, qué viven, qué sienten y qué padecen. Porque muchas veces, al hablar de periodismo relacionado con defensa, no nos equivoquemos, es un mundo muy técnico y complejo de explicar, ¿no? Hablamos de cosas muy específicas, de blindados, de fragatas y demás, pero hay un lenguaje que es completamente universal, que es el de las emociones, y si son los propios protagonistas lo que cuentan, lo que viven y padecen, pues a lo mejor conseguimos contar una realidad bastante más compleja. A partir de ahí empecé a publicar una serie de reportajes que me di cuenta que no eran más que las piezas de un gran puzzle. Ese puzzle grande es el que recoge Zona de Operaciones, que es cómo las Fuerzas Armadas han pasado de ser un ejército que procedía pues, de los tiempos del franquismo, ligados a cuarteles en todo el territorio nacional, a ser completamente expedicionarias, a liderar misiones internacionales en medio mundo. Y lo más importante yo creo que es que son los propios protagonistas los que cuentan lo que han vivido y sobre todo que se entiende bastante bien. Yo siempre digo que lo que escribo, espero que mi abuela de 98 años lo pueda entender y entonces el objetivo de este libro es que la gente que no tiene especial conocimiento sobre lo que son las Fuerzas Armadas y por qué están en estos sitios, pues puedan entender por qué se está y lo que padecen estas personas, que hay una persona más allá del uniforme. Son 12 historias, 12 relatos a partir de sus propios protagonistas. Nos estás hablando de Afganistán, de la base de Herat, pero Zona de Operaciones empieza mucho antes que eso, empieza ya en la guerra de los Balcanes, empieza en Bosnia. Bosnia, hace 30 años de aquella misión, fue la primera gran misión en la que participaron las Fuerzas Armadas españolas. Antes había habido algunas pequeñas participaciones, pero esta fue la que requirió el mayor despliegue en los tiempos modernos. Fue un reto total, primero porque los militares españoles, no nos engañemos, no sabían bien lo que se iban a encontrar. Ahora las preparaciones para las misiones son muy específicas, duran muy poquitas semanas, para ello estuvieron meses preparándose para lo que iban a hacer en Bosnia, un curso muy completo, muy amplio, llevaron material para todo lo que se podían enfrentar, sin tener conocimiento muy específico. Entonces nosotros lo que contamos es la historia de José Luis Monterde, un joven legionario que junto con su unidad, que eran unos 30 efectivos más o menos, se vio en una situación crítica en la que
vieron cómo un grupo de musulmanes perseguían a un grupo de civiles y a los que querían aniquilar, ¿no? Entonces, cómo esta unidad se interpuso en medio de todos ellos para evitar una masacre de más de 170 personas. Es una historia que, por parte de las Naciones Unidas, adquirió el mayor reconocimiento, llegaron menciones honoríficas, dijeron que Monterde era el protagonista de esta historia, era un héroe español que había participado en esta guerra. Sin embargo, en España nunca ha sido condecorado por todo ello, ¿no? Son historias que pasaron hace 30 años y que tenemos que contar porque al fin y al cabo estos testimonios pues también se van perdiendo, se van maquillando a partir de la memoria que lo va desdibujando, y yo creo que es el momento de contarlo. Arrancamos con Bosnia y en el libro terminamos con la evacuación de Kabul, que es más reciente, hace apenas un año, y cuenta toda esa evolución, cómo hemos llegado desde Bosnia, esa primera gran misión, hasta la evacuación de Kabul. Bueno, hay que decir que no solamente los testimonios, las historias que cuenta son historias propias, digamos, historias pues que no han sido escuchadas hasta ahora, sino que también las fotografías que muestras, que estamos mostrando también en el programa, también son fotografías, en muchos casos, pues también novedosas, digamos, exclusivas, que no se habían mostrado hasta ahora y que también son importante material gráfico para que podamos hacernos la idea de lo que ocurre muchas veces a miles de kilómetros, ¿no? De misiones que vemos solo a trompicones en la tele, pero que luego detrás tienen mucho más, ¿no? Como es el caso también pues de sitios tan complejos, tan lejanos como Irak o Afganistán, que también son dos países de los que tú hablas con sus propios capítulos, ¿no? Yo creo que el poner rostro a los protagonistas es muy importante, de ahí que todos los retratos aparezcan en el libro, así cada uno que lea lo que está viviendo, cada experiencia, pues pueda entrar en el pliego de las fotografías y vea quién lo cuenta y qué cara tiene esa persona, ¿no? Entonces es una de las partes del libro. La otra gran parte yo creo que es el testimonio en primera persona de ellos, que buena parte del libro se desarrolla de esa manera. Ellos mismos son los que cuentan lo que han vivido y lo que han padecido. Luego hace falta también un contexto histórico para ubicarlo en el lugar concreto, y luego también documentación inédita hasta la fecha. Hablamos de documentos relacionados con la guerra de Irak, con Afganistán, todos estos episodios que han vivido, y yo creo que entre esas cuatro patas conforman una mesa que es la que da forma a zona de operaciones. Bueno, Irak y Afganistán, digamos que por proximidad y por cercanía también en el tiempo a veces se tienden a relacionar, pero son dos contextos absolutamente diferentes y las misiones también son absolutamente diferentes. Tú también tienes tus propios relatos en el libro, de hecho el último es sobre un episodio muy reciente como fue el verano pasado, esa evacuación dramática de Kabul. Todavía tenemos pues muchas imágenes, ¿no?, ahí de cómo volaban esos aviones a última hora, de esa acción del ejército también en tierra que fue extremadamente complicada, pero están esos capítulos, digamos, de antes, de los principios de ambos conflictos, que también te marcaron y que también marcan mucho, digamos, el desarrollo de este libro, ¿no? El recorrido del libro es cronológico, al fin y al cabo. Como hemos dicho, era desde Bosnia hasta la evacuación de Kabul, pero por zonas geográficas, Irak y Afganistán han supuesto todo para las Fuerzas Armadas. Han sido misiones muy exigentes donde han pasado muchos efectivos y donde lamentablemente hay que lamentar también fallecidos españoles, ¿no? En Irak, por ejemplo, contamos la llamada batalla de todas las batallas del ejército español, la del 4 de abril de 2004. Es una batalla bastante singular en la que un grupo de insurgentes, cada vez más numeroso, rodeó la base en la que estaban los españoles porque creían que ahí se ocultaba, estaba detenido un clérigo chií bastante radical que había sido detenido por los Estados Unidos. Entonces este clérigo en realidad no estaba allí, pero toda la familia, todo el pueblo se lanzó a por ellos. Fue una batalla increíble que además, como punto destacado, un grupo de españoles tuvo que salir de la base en medio de toda esa crisis a rescatar a un grupo de salvadoreños que estaba atrapado en una cárcel que estaba haciendo unos ejercicios en medio de la ciudad. El relato de cómo se van metiendo por allí, cómo les cae plomo, cómo se abren camino en medio de toda la violencia, de toda la situación, además de ser muy vibrante, nos hace ver que es que no pasó ni hace 20 años y en esto se ha visto el ejército español involucrado. Hablamos de ese episodio de Irak, pero hablamos de otros muchos también en Afganistán. Afganistán ha sido, hasta el año pasado, hasta la evacuación de Kabul, también un lugar muy singular para las Fuerzas Armadas españolas. Como tú bien has dicho, culminó con la evacuación tan significativa. Nosotros hablamos con un militar del Ejército del Aire para el libro que cuenta cómo vivió toda esa situación, la crisis que se vivió, todo lo que estaban viviendo las personas que estaban allí, el calor, los talibán azotando a la gente que trataba de entrar al aeropuerto, violencia desatada, una crisis total, ¿no? Y contaban que ojalá nadie tenga que volver a pasar por algo parecido,
porque la crisis que vivieron fue tan terrible que es que cada intervención que ellos llevaban a cabo servía para salvar una vida. Al final fueron más de 2000 las que consiguieron. Y el último que consiguieron sacar o reunir con su familia fue un niño de 4 años que se había perdido en mitad de toda la muchedumbre, y consiguieron reunirlos con su padre y con sus hermanos y con su madre. Y me comentaba al final de la entrevista que ojalá nadie tenga que volver a pasar por nada así, pero que todo el esfuerzo que se llevó a cabo durante todos esos días habría valido la pena, por lo menos para sacar a ese chaval y que tenga una segunda oportunidad. En Zona de Operaciones leemos historias que tienen que ver pues, con guerras tan conocidas como pues, la de Afganistán, la de Irak, la guerra de los Balcanes, por supuesto, y luego hay otras zonas que también están relatadas en este libro que igual no ubicamos tanto en una zona, digamos, concretamente de una gran guerra, sino más en zonas de milicias, de actos de terrorismo, zonas especialmente también complejas a la hora de desembarcar ahí, de que haya, pues, que haya militares de países occidentales como el nuestro que vayan allí, como puede ser el ejemplo pues, de Mali, que está también un capítulo específico en el libro, ¿no? De República Centroafricana, que son lugares especialmente complejos también, e incluso también del Mediterráneo, ¿no? Como vemos aquí en la imagen detrás de ti, que son misiones que no tienen nada que ver seguramente con lo que pueda ser una guerra convencional, digamos. Exactamente, no, guerra convencional tienen bastante poco, sobre todo suelen ser grupos terroristas, organizaciones criminales, incluso facciones independentistas que pugnan en facciones también variables entre sí. Muchas veces las fidelidades cambian de un bando a otro dentro de todas estas amalgamas tan complejas de entender, pero que propician una situación de inseguridad total en el Sahel africano, que es toda esta región. Los expertos consideran que el Sahel africano es la frontera avanzada de España, en el sentido de que nosotros somos el país más próximo e incluso tenemos frontera terrestre con países africanos. Ningún otro país lo tiene, ¿no?, de la Unión Europea. Entonces, a partir de ahí contamos cómo unos militares españoles se enfrentan a unos terroristas que pretenden perpetrar una masacre en la base de Kulikoro, en Mali. Yo hablaba con el soldado Richard Ríos, me contaba cómo él era camarero en Huelva y harto de la inestabilidad laboral, pues entró en el ejército y terminó en Mali enfrentándose a esos terroristas, solamente pensando en que no tenía que morir en ese momento porque tenía que volver a España para abrazar a su hija, ¿no? Al terminar la entrevista yo le preguntaba que si no echaba de menos sus tiempos como camarero en Huelva, muchos más tranquilos, y se reía y me decía que ni de broma, que ahora por lo menos tenía fines de semana, ¿no?, que incluso tenía ese toque de humor. A partir de ahí, pues esas inseguridades generan los flujos migratorios que terminan dando pie pues, a situaciones como las que se vieron en el Mediterráneo, en las que cientos, miles de personas se lanzan a la deriva intentando llegar a Europa en busca de un futuro mejor, y no todas, ni muchísimo menos, terminan llegando. Ahí hubo una misión de la Armada Española que luchaba contra el tráfico de inmigrantes, contra las mafias criminales, y terminaron por socorrer a miles de personas y salvarles la vida, pues sobre todo en los peores compases en los que el Mediterráneo se convirtió en el gran cementerio de Europa. A partir de ahí pues, viajamos también a República Centroafricana, en una historia que también fue condecorada y reconocida por parte de la Unión Europea, y en España nunca se había escrito una sola línea sobre ese episodio, contando cómo los militares españoles habían evacuado a personal de la Unión Europea cuando estaba a punto de estallar la guerra en Bangui. O también hablamos de las aguas que bañan Somalia, cómo un grupo de españoles liberaron a una nacional francesa que estaba secuestrada por piratas en el Índico, una operación quirúrgica con unas tintes de acción, me suena hasta mal decirlo porque al final es un episodio real y crítico, pero que en España pues, podría haber supuesto una gran película que contar, ¿no? Y son episodios que mucha gente pues, no conoce y que sin embargo los tenemos aquí en nuestro día a día. Bueno, es que de hecho lo que ocurrió en aguas de Somalia es, en fin, de película como tú dices, es ataques de piratas y es una guerra que se libra en el mar, ¿no? Que también es un ingrediente bastante diferente al que podía ser pues, en pleno continente africano o también en Asia, ¿no? Está ese ingrediente del mar que también es complejo, está el ejemplo de Somalia, y luego otro que no tiene nada que ver, que también estabas citando, que es cuando tienes que hacer frente pues, a esas olas, esas crisis migratorias, que eso también tiene un componente humano que es muy diferente al de tener que defenderse de los tiros en una guerra, frente a tener que salvar vidas de gente que trata de cruzar a la desesperada para salvar la suya, precisamente de un conflicto en otro sitio, ¿no? Sí, no nos podemos equivocar, al final las Fuerzas Armadas conocemos
en buena medida, pues su carácter más próximo a la población civil. En España, desgraciadamente, hemos visto despliegues de las Fuerzas Armadas en situación de pandemia, con Filomena y en ese tipo de intervenciones, ¿no? Pero el objetivo final de las Fuerzas Armadas es su instrucción para el combate. Eso no podemos pasarlo por alto. Entonces, en el libro contamos muchos episodios de enfrentarse a los talibán en situaciones críticas y demás, pero también esos otros episodios en los que cada intervención tiene una repercusión inmediata, bien porque su propia existencia, la de los militares, está en juego, o la de su unidad, o la de gente con la que se encuentran. El libro abre con una cita de Tomás Eloy Martínez, que no es casual, que dice exactamente, como lo tengo aquí apuntado, perdóname: la suerte de un hombre resume en ciertos momentos esenciales la suerte de todos los hombres, y no es en absoluto casual. Son momentos cruciales en los que estos protagonistas, su intervención marcaba la diferencia entre la vida o la muerte, bien para ellos, bien para otro grupo de personas. Y la pregunta es, ¿cómo se enfrenta uno a ese tipo de situaciones? ¿Qué siente o qué padece? Pues la respuesta es particular. Yo, más allá del uniforme que tiene cada uno, me he encontrado con respuestas absolutamente dispares. Cada uno es de su padre y de su madre, con perdón de la expresión, pero cada uno se enfrenta a esas situaciones de una manera diferente. Desde Richard Ríos, que hemos citado previamente, que en Mali solo pensaba en su hija en volver, hasta el militar, que ha crecido en un ambiente castrense muy militar, muy marcado, y que solamente piensa en tomar los mandos del avión que ha sido impactado por un misil para poder ponerlo en seguridad. El libro, sobre todo, son testimonios personales, en primera persona, y son ellos los que lo cuentan, para ir más allá del uniforme y que cuenten qué es lo que sienten en esos momentos. Y a través de esos testimonios personales, Zona de Operaciones transcurre por, lo hemos dicho, en Bosnia, transcurre también pues, por varios países asiáticos, Irak, Afganistán, países africanos, en el océano, pero luego también muy cerca de nosotros. Citabas tú Filomena, donde vimos sobre todo a la UME, ¿no? A los militares ahí muy presentes, pero sobre todo en la pandemia. Todos tenemos también en la retina esa imagen del ejército ayudando en las residencias, por ejemplo, o en una imagen todavía mucho más dramática como fue esa morgue en el Palacio de Hielo. Esa imagen al final es historia de España, ¿no? Y en muchos de los casos, hablando con los protagonistas, yo tenía la sensación no solo de que era un privilegiado por escuchar su testimonio personal, cómo se habían enfrentado a esas situaciones, sino de estar asistiendo a episodios históricos de España, bastante recientes. Por desgracia, la situación de pandemia que hemos vivido pues requirió la movilización de las Fuerzas Armadas, porque era tal el nivel de hacinamiento de los cadáveres que es que no había lugar material para albergarlos. Entonces, en esas circunstancias se decidió habilitar el Palacio de Hielo en Madrid, porque reunía las condiciones necesarias para que los féretros se mantuviesen en condiciones de frío que requería en ese momento, ¿no? Entonces, allí el Marcos Carrión Rivas, de la Unidad Militar de Emergencias, contaba pues, cómo fue el momento de montar el Palacio de Hielo, cómo fue el momento de trasladar los féretros sobre el hielo. Ellos pensaban que a lo mejor se tenían que poner unos crampones porque no podían pisar ese hielo. Al final terminaron encontrando unas alfombras verdes de hierba que servían para caminar por allí. Todos los cuerpos que iban poniendo y cómo lo vivió él. Él contaba que en cierto momento le llamó a su mujer y se rompió a llorar porque lo necesitaba, ¿no? Y que cuanto más y que cuanto menos, todos los que estaban allí pues pasaron por una situación parecida. A todos les dijeron que si no querían estar ahí en ese momento, si no se veían capaces, que podían volver, pero todos fueron voluntarios para estar allí. Y sobre todo lo que más me impactó, que contó, es que no hubo un solo fallecido al que no le dedicaron unas palabras de despedida. Bien fuese una oración, bien fuese unas palabras de consuelo, pero no hubo un solo muerto al que no le dedicaran esas palabras. Yo creo que son cosas que son poco conocidas y que la gente lo debería conocer, no solo por saber a qué se atienen cuando hablan de las Fuerzas Armadas, sino porque a lo mejor puede ser una parte de consuelo para alguien que su familiar ha estado en ese escenario, saber que no se ha ido sin esas palabras de despedida. Es muy conmovedor y la verdad también es triste, por qué no decirlo, que Zona de Operaciones también tenga que discurrir a través de España, porque se convirtió en la principal zona de operaciones de las Fuerzas Armadas en un momento bastante concreto. Bueno, me quedan dos preguntas que hacerte un poquito generales. La primera es, dentro de todos estos testimonios que has recabado para poder escribir Zona de Operaciones, no sé si hay alguno específico que te ha marcado más, igual por la proximidad, este último del que nos hablabas, o depende también de la persona que tengas enfrente, ¿no? Y de la historia que te cuente, porque supongo que todas son tremendas, pero no sé si hay uno en concreto que querías resaltar. Pues es difícil, porque al final cada testimonio es tan
particular y tan significativo para esa persona que ha marcado un antes y un después en su propia existencia, ¿no? Y como te he dicho antes, yo me he sentido privilegiado de poder asistir a esos momentos y entrevistar a estas personas durante horas y muchos días, ¿no? Desde la evacuación de Kabul, por ejemplo, al hablar de ese niño pequeño, hasta Bosnia salvando al grupo de civiles, ¿no? Son muy particulares, pero a lo mejor quizá me marcó en un momento muy concreto, y aquí ya tiro por lo personal, ¿no? Padre de 2 criaturas que soy, que no tienen ni 2 años, me conmovió especialmente el relato del marinero José María González en aguas del Mediterráneo, contando pues todas las intervenciones que llevaron a cabo para sacar a gente que viajaba a la deriva. Y el episodio concreto que se recoge en el libro fue una noche en la que, después de 4 o 5 intervenciones, ya estaban exhaustos porque habían sacado a cientos de personas a bordo de la fragata Navarra, se encontraron con una embarcación que delante de sus ojos se les estaba deshaciendo. Era de noche, ¿no? Y dentro había 24 personas, eran 23 niños y un adulto. Entonces, en ese momento la embarcación se estaba deshaciendo tan rápido que es que no tuvieron tiempo de echar una escalera, de echar una red para que se pudieran agarrar, no había tiempo para nada, ¿no? Y él decía en ese momento que los ojos de los niños que se estaban ahogando, pues él veía los propios ojos de su hijo, que había nacido mientras él estaba de misión y no lo había podido conocer. Entonces se conmovió especialmente, no sabe cómo ni qué le empujó, pero cogió un cabo, se lo ató a la cintura, saltó al agua, agarró a 2 niños y sus compañeros que estaban con él tiraron de la cuerda y consiguió sacarlos, los puso a bordo de la fragata, ¿no? Volvió a saltar, otros 2 niños, volvió a saltar, otros 2 niños, y a medida que lo iba haciendo se iba uniendo más gente en esas labores de tirar de la cuerda. Al final terminaron decenas de compañeros suyos tirando y tal, y consiguió sacar a las 24 personas. Él se derrumbó al ver después a los niños que estaban con sus juguetes, les daban juguetes y todo a bordo de la fragata, y ver cómo estaban, y no podía evitar comparar cómo estaba su hijo en España, a pesar de que no lo había conocido, y cómo estaban esos niños. Pues yo, cuando lo entrevisté, él estaba otra vez a bordo de la fragata Navarra, esta vez en aguas de Somalia, luchando contra la piratería. Hablamos por videoconferencia, él se emocionó en varias ocasiones, y a pesar de la distancia física, pues casi nos abrazamos, ¿no? Porque era tal la emoción del relato que él contaba que era contagiosa. Entonces es difícil elegir una sola, pero esa quizá removió más que las demás. Y la última, Gonzalo, este libro sin duda es pues una especie de reconocimiento, ¿no?, a la labor del Ejército a lo largo de estos últimos 30 años. Son muchas historias y también son ya unas cuantas las presentaciones de este libro que has hecho en estas últimas semanas, no solo esa con la ministra, sino otras cuantas más. ¿Qué es lo que te dice la gente, especialmente, supongo, también gente pues, de ese mundo, del entorno del Ejército, muchas veces poco o mal conocidas sus funciones? ¿Qué es lo que te dicen cuando presentas este libro y luego vienen a saludarte? Bueno, yo siempre digo que no soy más que no voy a decir portavoz, pero yo he puesto en negro sobre blanco la historia de estas personas, y son ellos los protagonistas, los que ellos lo cuentan. Yo tengo el privilegio de asistir y de contarlo, ¿no? Entonces, todo protagonismo tiene que ser de ellos. Entonces, efectivamente, pues es una cuestión de reconocimiento de cómo en situaciones muy difíciles han conseguido salir adelante, a pesar de todas las trabas que puedan poner, porque también contamos todas las dificultades a las que se han encontrado, las metralletas que se encasquillan en el peor de los momentos, la falta de materiales en algunos casos, todo eso también lo contamos, ¿no? Pero ellos personalmente han conseguido salir adelante. En muchos casos lo que me cuentan es, bueno, por un lado agradecimiento de que se conozcan sus historias, y por otro, perdón por decirlo así, pero hasta el cabreo de que pasados 20, 30 años estas historias no se hayan conocido, y que incluso muchas de ellas las hayan conocido a través de este libro, porque no tenían ningún conocimiento de ellos. A pesar de que son sus compañeros de armas, no tenían ni idea de que gente en República Centroafricana se había enfrentado a esa situación tan crítica y había evacuado a personal de la Unión Europea para ponerla a salvo. Entonces, lo que me decían es eso: ellos siempre insisten en que no trabajan para que se les conozca, sino para que se consiga el éxito de la misión. Y cuando vuelven a casa dicen que lo hacen con la íntima satisfacción del deber cumplido. O sea, esa es una frase muy militar, ¿no? Bueno, pues a lo mejor es el momento de romper esa intimidad, esa satisfacción, para que esa satisfacción sea compartida por todos.
Bueno, pues Zona de Operaciones, libro editado por La Esfera de los Libros y de nuestro compañero Gonzalo Araluce, uno de los máximos expertos en España en periodismo de defensa y que encima tenemos el privilegio en Voz Populi de tener aquí en esta redacción, Gonzalo. Pues nada, solo falta decir que podemos comprarlo, ya sea físicamente, ¿no?, en alguna librería. Supongo que también me lo puedo descargar también para mí. En Amazon se puede descargar. Pues ahí, sí. Bien, pues eso también está bien saberlo, que sabemos que mucha gente también le gusta ahora está en formato digital la nueva tecnología, el formato digital. Así que, Gonzalo Araluce, enhorabuena y muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti, muy generoso por todas las descripciones y para mí un privilegio poder contar estas historias. Y para terminar, otra cosa que también tiene que ver con un conflicto, en este caso con la guerra en Ucrania. Nos preguntamos por qué es tan importante ese gasoducto, el Nord Stream 1, que conecta Rusia con Alemania y del que estamos muy pendientes, que de momento está amparado por obras de mantenimiento. Nuestra compañera Beatriz Jiménez Nacher nos lo cuenta con todos los detalles. Con esto acabamos esta edición de Barra Libre, volveremos mañana con más contenidos. El gasoducto Nord Stream 2 es el principal gasoducto que provee gas natural a la Unión Europea. Se trata de un gasoducto de 12.500 kilómetros que abastece con una cantidad más o menos anual de 55.000 metros cúbicos de gas natural. Este gasoducto actualmente se encuentra en parada técnica hasta el 21 de julio por obras de mantenimiento, una parada que es completamente habitual y normal, pero que dado el contexto histórico bélico en el que se encuentra Europa por la guerra de Ucrania, ha alertado a las autoridades europeas porque el Kremlin puede utilizar cualquier excusa para que este suministro no se restablezca. En el caso de que no se restablezca después del 21 de julio, sería un problema muy grande para la Unión Europea porque no podría quizá hacer frente a toda la necesidad, la demanda que necesita de gas natural. Por eso, la Unión Europea, la Comisión Europea, ha aprobado que el 26 de julio haya una reunión extraordinaria para ver qué medidas se aplican en caso de que este corte finalmente se realice, ¿no? La Unión Europea y todos los países ya están alerta con este restablecimiento de gas natural. De momento, las obras de mantenimiento están realizándose con total normalidad a la espera de que lleguen unas turbinas que en principio tienen que llegar desde Canadá.